que Levítico 10, vamos a leer del 1 al 7. Acompáñeme por favor leyendo estos versículos. La escritura dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué? Extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y al Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Padre, muchas gracias porque nos permite, Señor, meditar en tu palabra. Sabemos que la preservaste para nuestro bien, pero ahora, Señor, rogamos que nos ayudes a entenderla y sobre todo, Señor, a comprender lo que tú tienes y quieres decirnos a cada uno de nosotros. Señor, háblanos, porque estamos dispuestos a que tú corrijas nuestras vidas, a que tú, Señor, nos estimules también con tu palabra, nos levantes, nos dirijas y hagas lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, he titulado a mi prédica, no hallaba si ponerle fuego extraño, ¿sí? O entre dos fuegos, y opté por esta última, entre dos fuegos. Así que yo espero que cuando usted se vaya, se acuerde, nomás acuérdese del fuego, ¿verdad? O entre dos fuegos, y va a empezar a recordar esta prédica. Y bueno, quisiera comenzar diciéndoles que muchas veces no valoramos lo que tenemos. Nos acostumbramos a tenerlo y no nos damos cuenta de las bendiciones o de las muchas bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros cada día. ¿Cuánto más, verdad? Cuando directamente se trata de las bendiciones que Dios, ¿verdad? O que Dios en sí representa para cada uno de nosotros? Que muchas veces pensamos que las bendiciones se trata de lo que comemos o de lo que vestimos o de los bienes materiales, y una persona así puede pensar que está muy bendecida, pero la mayor bendición es conocer a Dios, tener a Dios en nuestra vida, vivir con Dios. Esa bendición, ¿verdad?, sobrepasa o rebasa a todas las demás. Y muchas veces nosotros no valoramos esas bendiciones que Dios nos ha dado directamente con su persona, ¿sí?, con su presencia. Y de eso quiero hablarles en este día. Porque Nadab y Abiú, que leímos en el primer versículo, hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes. Y ellos entraron, ¿verdad?, cada uno con su incensario, dice Levítico 10:1, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron el incienso, y ofrecieron delante del Señor ese incienso, pero lo hicieron con un fuego
extraño, dice ahí, ¿verdad?, que él nunca les mandó. Y salió, dice la Escritura, fuego de delante de Dios y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Sí? Cuando uno no conoce el contexto de este pasaje, si usted al abrir su Biblia hubiera leído estos versículos, usted muy probablemente, como algunos, ¿verdad?, que están aquí ahora, que a lo mejor no conocen el contexto, podemos malinterpretar a Dios. Nos podemos espantar y podemos decir, ¿cómo, verdad? Para aquellos que están inconformes con Dios, este sería un buen versículo para hablar en contra de Dios. Pero no tenemos que juzgar, ¿verdad?, a la ligera. Tenemos que ir al contexto, tenemos que saber por qué Dios trató tan duramente con estos sacerdotes. Les voy a contar un poco de contexto, aunque usted lo puede leer en su casa. Usted puede leer los capítulos anteriores del libro de Levítico y hemos venido diciendo que el propósito de Dios era manifestar su presencia en medio de su pueblo. Y Dios lo cumplió, ¿verdad? Moisés, Aarón y sus hijos y muchos del pueblo estuvieron haciendo los preparativos en el tabernáculo, todos los muebles, ¿verdad? Finalmente en el capítulo anterior, capítulo 9, nos habla de que fueron vestidos Aarón como el sumo sacerdote, sus hijos, para oficiar dentro del templo. Y el contexto inmediato anterior que encontramos es que cuando ellos acabaron de obedecer todas las instrucciones que Dios les había dado, el Señor manifestó su gloria. Dios descendió en una nube y manifestó su gloria, ¿sí?, de tal manera que el holocausto, la ofrenda que ellos habían entregado, fue directamente consumida por Dios. Fue tanto el poder de Dios, el fuego de Dios, porque el fuego es una manifestación, ¿verdad?, que representa a Dios en varias maneras, y salió fuego de Dios y quemó el holocausto, significando esto que no solamente a Dios le había agradado esa ofrenda, sino que Dios se complacía con su pueblo y manifestaba su gloria. Todo iba bien hasta ahí, ¿sí? El pueblo estaba gozoso. Imagínense que la misma presencia, la gloria del Señor estaba allí con ellos en todo su esplendor, ¿verdad?, o en la mayor manifestación que como hombres ellos habían recibido. Pero sucedió después que estos sacerdotes, hijos de Aarón tenía 4 hijos y 2 de ellos les tocó oficiar en ese momento. Ellos tuvieron en poco la palabra de Dios. No siguieron las instrucciones, los mandamientos, pero más que la forma, fue el fondo, fue lo que había en sus corazones, lo que había dentro de ellos que les hizo, ¿verdad?, no atender a las instrucciones, a la necesidad de saber cómo tenían que acercarse a Dios. Así que ellos ofrecieron un fuego extraño, dice la Escritura. ¿Cómo tenía que ser ese ofrecimiento? Ese ofrecimiento o esa ofrenda, ¿verdad?, ellos tenían que poner fuego del altar del sacrificio, lo ponían en su incensario y luego le agregaban un incienso que tenía que tener cierta particularidad. No podía ser el mismo incienso todos los días. Tenía que ser con una fórmula única, especial, porque era para Dios. Y ellos tenían que seguir las instrucciones de cómo hacer ese incienso, pero ellos no lo tomaron en cuenta. No nos dice la Escritura de dónde lo tomaron, ¿verdad?, o cómo lo hicieron, pero fue un fuego extraño que Dios nunca les mandó, dice aquí la Escritura. Esto, en principio de cuentas, nos enseña que cualquier persona que tenga el deseo de acercarse a Dios lo puede hacer, ¿sí? Cualquier persona puede acercarse a Dios
Y Dios en su misericordia, escuche, Dios en su misericordia, en su amor y en su gracia puede recibir a cualquier persona. Pero ¿sí?, debemos aprender a acercarnos de la manera correcta. Ese es el primer principio. Tenemos que aprender a acercarnos. Muchas personas se quieren acercar a Dios a su manera y como ellos quieren y como ellos son, ¿verdad? Y no importando a veces lo que hacen, y así quieren acercarse a Dios y así quieren que Dios los escuche. Y de paso ahí los bendiga, ¿verdad? A lo mejor a algunos de nosotros nos ha pasado esto. Pero, ¿por qué había tanto cuidado en saber cómo acercarse a Dios? Levítico capítulo 16, un poquito más adelante, siguiendo el contexto, nos dice en el versículo 12 por qué era tan delicado cómo se acercaban los sacerdotes a Dios. Capítulo 16, versículo 12, dice así: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático, y lo llevará delante del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. Perdón, les había pedido la nueva versión internacional, ¿verdad? A ver si la tienen a la mano. Ahí está. Gracias. La voy a repetir. Dice: luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en el polvo, y los llevará tras la cortina. Aquí se entiende un poquito mejor. Siguiente versículo. Colocará entonces el incensario sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el altar del pacto. De esa manera Aarón no morirá. ¿Sí? Así que esta era la manera. Ellos iban, esto se hacía el día de la expiación, cuando entraba el sumo sacerdote, ¿verdad?, ante Dios, acercándose ante Dios por los pecados de todo el pueblo. Había un sacrificio, se hacía la expiación, o sea, el perdón de los pecados de todo el pueblo. Él iba a interceder, iba a entrar hasta la misma presencia de Dios, pero antes de entrar tenía que traer el incensario, ¿sí?, y ahí tenía que poner fuego del altar que se había ofrecido, y luego tenía que poner el incienso o el perfume aromático. Entonces podía entrar tras el velo. Acuérdense que en el lugar, en el templo, ¿verdad?, o en el tabernáculo, había un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo era lo de mayor esplendor, porque allí estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Allí había un propiciatorio donde se dejaba un poco de la sangre que se había ofrecido por sacrificio. Y allí estaba exactamente la presencia de Dios. Entonces, cuando entraba el sacerdote con el incensario, ¿sí?, el humo o la nube que se levantaba por ese incienso, que era un incienso santo, cubría, ese incienso santo hacía una especie de nube, y esa nube cubría la gloria de Dios. La presencia de Dios, ¿sí?, era cubierta en ese momento, porque no hay hombre, dice otro versículo de la Escritura, que vea a Dios y pueda resistir su gloria. No hay hombre, ¿verdad?, que pueda estar ante la presencia de Dios con todo su poder, con toda su naturaleza divina, santa, y pueda resistir y pueda estar vivo. No lo hay. Ciertamente Dios se ha manifestado a hombres como Moisés y a otros, pero ha sido hasta donde Dios se quiere revelar, hasta donde Dios sabe que puede soportar esa persona. Así que el sumo sacerdote tenía que entrar, ¿verdad?,
con ese incienso santo que representa, ¿verdad?, principalmente a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era tan delicado el asunto, porque no tenían que llevar cualquier cosa. Ese incienso, ¿verdad?, o esa sangre que llevaban, todo eso representaba la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viniera a la tierra. Así que Él entraba, el sacerdote ofrecía incienso y era cubierto. Estos sacerdotes, hijos de Aarón, no tomaron en cuenta todo eso. Ellos entraron con temeridad, ¿verdad?, o sea, imprudentemente. No valoraron la posición que Dios les había dado como sacerdotes. No valoraron, no estimaron la presencia de Dios que iba a estar delante de ellos. Inmediatamente, ese fuego, ese mismo fuego que se había manifestado para glorificar a Dios un día antes, ese mismo fuego los consumió. Ahora usted pudiera preguntar, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, verdad? La aplicación es esta. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, la Biblia dice que Dios es un fuego abrasador. La palabra de Dios dice que Dios es como fuego por su precioso espíritu que está en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es ese fuego que nos llena de su gracia, de su amor, de su presencia. Es ese fuego que hace milagros de sanidad, que hace milagros de pureza física, emocional y mental en nuestras vidas. Es ese fuego, ¿verdad?, que nos protege, que nos cubre. Es ese fuego que nos hace ir hacia adelante con el poder de Dios. Pero ese mismo fuego, ¿verdad?, también puede manifestarse, como les pasó a ellos, como un fuego de juicio, como un fuego que puede traer, ¿verdad?, aún disciplina, como en este caso a los sacerdotes. Así que el punto aquí es cómo, vengo hablando de esto, cómo nos estamos acercando a Dios, cómo nos acercamos a Él. Y una vez que nos acercamos, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué le ofrece usted a Dios? ¿Qué le ofrezco a Dios cuando yo vengo? La Biblia dice que nosotros también somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí sabía usted eso? Que en Cristo Jesús, todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, ¿verdad?, a los ojos de Dios en este tiempo de gracia, dice la Biblia que podemos hacer oficios como reyes y sacerdotes. Volvamos, por favor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Levítico 10, vamos a leer ahora el versículo 3 para entender cuál era el propósito que Dios tenía. Versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, ¿qué dijo? Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué dice? Aarón cayó. ¿Sí? Oiga, Aarón era el papá de sus hijos que habían sido fulminados ahí. Yo creo que como papás, cuando le pasa algo a nuestros hijos, ¿cuántos papás hoy en día están heridos, sentidos porque sus hijos han muerto por violencia de hombre, etcétera? Y los padres buscan una explicación, esperan una explicación de los hechos. Dios vino y le dio una explicación a Aarón y le dijo, voy a repetirlo, versículo 2, versículo 3: en los que a mí se acercan, ¿me qué? Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado.
Esto quiere decir que Dios desea manifestar su santidad en cada persona que se acerca a Él. En otras palabras, cuando alguien viene a Dios de la manera correcta, obtiene de Dios no solamente lo que espera o lo que pide, obtiene mucho más. Por eso la Escritura dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Usted puede venir con una adoración al Señor, ¿verdad? Y aunque a lo mejor usted no espera algo, Dios se santifica en usted. Dios da de su naturaleza divina, ¿verdad? De su presencia, de su gracia, de su amor, de sus dones, de su poder. Él se santifica en nosotros. Él quiere hacerlo. Así lo dice. Ese es el propósito de los que se acercan a Él, que puedan ser como Él. Que se cumpla el propósito original cuando Dios hizo al hombre, que Dios lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que Aarón cayó, dice la Escritura. Aarón cayó. ¿Por qué? Porque él sabía que sus hijos no habían apreciado eso. No habían apreciado ante quién estaban. Y lo que en su gracia y amor Dios quería hacer en ellos. ¿Sabía usted, como le dije, que nosotros también somos sacerdotes ante Dios? Cada que usted viene aquí o está en su casa y usted ora a Dios y usted le alaba a Dios, usted le está ofreciendo incienso. Es lo mismo, ¿sí? Le estamos ofreciendo incienso al Señor. Pero necesitamos venir de la manera correcta. La palabra de Dios nos dice cómo en Hebreos 10:22, en la Nueva Versión Internacional. Usted puede leer la 60, aquí nos van a poner la Nueva Versión Internacional. Dice cómo, dice, acerquémonos pues a Dios, ¿cómo? Con corazón sincero. Esto quiere decir sin máscara, sin caretas, ¿verdad? Porque muchas veces ante los demás nos ponemos caretas, ¿sí? Pero con Dios tenemos que venir con un corazón sincero, abierto. ¿Qué más? Y con la plena seguridad que da la fe. Esto me gusta, porque a veces nos acercamos como con temor a Dios. Si usted viene a Dios y lo hace en el nombre de Cristo, por eso el sacerdote cuando venía con incensario y traía, ¿verdad?, del altar del incienso donde ya había sido consumido el holocausto, él venía con la seguridad, ¿sí? El conocimiento nos trae seguridad. Y usted tiene que saber que cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, usted puede entrar hasta el lugar santísimo de su presencia. Puede acercarse a Dios confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, dice la Escritura. Entonces, hágalo con fe, hágalo con seguridad. ¿Qué más? Dice, interiormente, purificados de una conciencia culpable. Porque eso es lo que muchas veces no nos deja acercarnos al Señor. Nuestra conciencia nos acusa. Pero si usted ya ofreció antes incienso de oración y usted ya le pidió perdón al Señor en el nombre de Jesucristo, usted puede entrar confiadamente con una conciencia limpia delante del Señor. Porque usted ya hizo lo que usted tenía que hacer, y lo que no podíamos hacer o no podemos hacer, eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Él ya hizo en la cruz del Calvario lo que nosotros no podíamos, como es limpiarnos de nuestros pecados, como es limpiar nuestras conciencias de obras malas. Eso lo hace Él. Así que podemos y debemos acercarnos en esa manera. Pero también dice, y exteriormente, ¿qué dice? Limpios nuestros cuerpos, ¿verdad? O lavados con agua pura. Oiga, hasta eso.
Hasta eso es importante, que nos acerquemos a Dios aún limpios nuestros cuerpos. ¿O no tenían los sacerdotes que lavarse antes de entrar a oficiar en el lugar santo o en el tabernáculo? Sí. Sí. Imagínese si usted es un empresario, en pequeño o en grande, y vienen sus trabajadores a servir, usted quiere que vengan presentados, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Los papás quieren que los hijos estén limpios. En la escuela se les pide limpieza. Imagínese ante la presencia de Dios. Yo sé que en cualquier momento podemos venir al Señor, pero Dios desea que eso tengamos en nuestro corazón. A Él le tenemos que dar lo mejor de nuestras vidas, nuestra mejor presentación, tanto exterior como internamente. Dios no espera menos de nosotros. Sabe que en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, donde hay amenazas aún de más mutaciones del virus de COVID-19, donde hay amenazas en cuanto a la economía, no solamente en cuanto a la salud, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros tenemos que guardar nuestros corazones de la maldad? ¿Cuánto más tenemos, ¿verdad?, que guardar nuestras conciencias de obras muertas, ¿verdad?, de lo vano, de lo que no sirve? ¿Cuánto más debemos de vivir como a Dios le agrada en santidad? Y esa es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. El punto de los sacerdotes de esos sacerdotes que murieron, fue que ellos no obedecieron. Más adelante en el contexto nos dice que estos sacerdotes antes de entrar, tenían que guardarse de no embriagarse, porque entonces no iban a saber cómo hacer su oficio. No iban a entrar de la forma correcta y podían cometer errores. No iban a discernir entre lo bueno y lo malo. Por ese contexto se piensa que estos sacerdotes probablemente tomaron algo antes de entrar. Imagínense. Aquí la pregunta es: ¿cómo nos estamos nosotros acercando a Dios? Por eso es que Aarón calló, guardó silencio. Incluso, ¿verdad?, Dios le dijo: no vas a salir del tabernáculo. Aquí tus otros 2 hijos se van a quedar en el tabernáculo. No vas a oficiar los servicios fúnebres de tus hijos. Qué tremendo, ¿no? Alguno pudiera decir: ¿cómo, verdad? Imagínense si ahora con esta contingencia muchos no han podido celebrar un servicio como antes lo hacíamos, ni siquiera acompañar. Si alguno de nosotros nos ha pasado esto, y es duro, es difícil, ¿cuánto más si esto lo ha provocado? Porque esto de la pandemia no lo provocó Dios, lo provocó el hombre, con su maldad, con su pecado. ¿Cuánto más ante un Dios vivo y santo? Lea por favor ahí Levítico 10, versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubras vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. ¿Para qué? Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Qué importante entonces es que aprendamos a oír la voz de Dios. Moisés
le dio esta palabra de parte de Dios a Aarón, y Aarón guardó silencio porque sabía que Dios estaba obrando justamente. ¿Cuántos de nosotros también a veces tenemos que callar cuando Dios nos llama la atención, cuando Dios nos reprende? Sea directamente, sea a través de alguna circunstancia, sea a través de alguna autoridad que Dios ha impuesto sobre nosotros. Y la mejor actitud en ese momento es callar. Estamos conscientes de que es cierto, que es verdad lo que nos están diciendo, tendríamos que callar. Pero ¿cuántos, en lugar de callar, se rebelan? Se salen. Imagínense allí a Aarón y a sus hijos rebelándose y saliéndose de la presencia de Dios, del tabernáculo donde Dios les había llamado. Eso hubiera provocado un caos, y el juicio podría haber venido a toda la familia. Y eso es lo que muchas personas no piensan. Dios llama la atención, Dios habla de una y de otra manera, y el hombre no entiende. El hombre es necio por naturaleza, y las cosas se van complicando más y más y más. Y entonces Dios tiene que hablarnos de diferentes maneras. Por último, no debemos olvidar que el depósito que Dios ha puesto sobre nosotros es algo muy valioso. El último versículo que quiero que leamos es el versículo 7. Dios le dijo a Aarón: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto que el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. ¿Qué hicieron ellos? Conforme al dicho de Moisés. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. En otras palabras, ellos obedecieron. Como dice esa frase popular, aguantaron vara. Aguantaron vara. Y permanecieron donde tenían que permanecer. Porque valoraron que algo más importante que los hijos, algo más importante que el cónyuge, algo más importante que los bienes materiales, que no se compara con la familia, algo más importante estaba en sus vidas, y era la unción, el aceite de la unción, porque ellos habían sido ungidos con aceite que simboliza la presencia del Espíritu Santo. Ellos habían sido consagrados, como usted y yo, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. La Biblia dice que somos ungidos. ¿Sí sabía usted eso? Que tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestras vidas. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la causa principal por la que usted y yo tenemos que cuidar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Fuimos apartados. La palabra santo significa, ¿verdad?, haber sido apartado para Dios, quitado del mundo, quitado de la maldad, quitado del pecado, para ser apartados y consagrados a Dios por nuestro compromiso y pacto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios anhela y desea que vivamos conforme a lo que Él ha dicho. Le he dicho quizás algo que pareciera muy difícil. Alguno pudiera decir: para mí esto me parece difícil de entender, difícil de llevar a cabo en mi vida.
déjeme decirle que esta obra no la hace el hombre, esta obra la hace Dios. Por eso aquí hay muchos testimonios de gente que venimos de la maldad. No nacimos en cuna cristiana. Muchos de los que estamos aquí, levante su mano los que no nacieron en cuna cristiana. Gracias a Dios. Ustedes para Dios, para nosotros como iglesia, son un testimonio hermoso de la verdad de Dios, porque Dios hizo lo imposible al llevar a su Hijo Jesús a la cruz. Lo que nosotros no podíamos quitar, el pecado, la maldad, Él lo hace posible. Los que no podíamos salir de los vicios, de las ataduras mentales, espirituales y emocionales, Él lo hizo. Y Dios nos libertó. Y una vez que Dios nos liberte, escuche bien esto, por favor escúchelo bien. Una vez que Dios nos liberta, Dios es celoso de lo que es suyo. Y Él cela su obra en nuestras vidas. Él tiene un celo primeramente por su presencia. Dios tiene un celo por su iglesia. La cuida como a la niña de sus ojos. La ama. Pero lo más hermoso es que Dios tiene un celo por cada uno de nosotros en lo particular. Por eso es que Dios es estricto con las cosas que Él ha mandado. Por eso es que tiene que tratar con nosotros. Y aún así, ¿cuántas oportunidades nos da? Si fueran esos tiempos, hermanos, ¿cuántos de nosotros ya hubiéramos sido consumidos? Por eso el escritor sagrado en uno de sus salmos dice, el escritor Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque muchas son sus misericordias, grande es su fidelidad. Así es el Señor. Así que hoy hemos visto que tenemos un Dios santo, precioso, que nos ha puesto un camino, nos ha dado todas las facilidades para venir a Él. Valoremos lo que Dios ha hecho con nosotros. Valoremos a su Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Guardémonos en pureza, en santidad, para que cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, lo hagamos de la manera correcta y Él se santifique en nosotros. Él haga lo que quiere y todavía le falta hacer en nuestras vidas. Amén. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustaría en esta hora hablar con Dios y decirle: Señor, creo, Señor, que a lo mejor una o muchas veces no me he acercado a ti de la manera correcta? No he guardado mi corazón, porque si en su corazón o en el mío hay celos, contiendas, idolatría, amargura, resentimientos, malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, verdad? A veces nos atrevemos a venir así ante Dios, pero Dios es paciente y su palabra hoy nos ha enseñado. Yo quiero animarle en esta hora. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a hacerlo con una buena actitud, como dice su palabra, como leímos, con corazones sinceros, en una plena seguridad de fe, sabiendo que no venimos solos, que Jesucristo viene con nosotros, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que limpia nuestras conciencias de obras malas. Voy a pedirle que se ponga de pie. Puede ponerse de pie.
Y vamos a orar. Voy a pedir que no se distraiga en este momento. Si puede cerrar sus ojos de preferencia. Vamos a orar a nuestro Dios. Si usted sabe orar, hable con Dios sinceramente. Si usted fuera esos hijos de Aarón que vienen ante la presencia de Dios, ¿cómo está viniendo? La palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por vuestros pecados y por los de todo el mundo. Si es necesario, reconozcamos nuestros pecados. Quizá no son pecados como los que hemos mencionado, pero quizás hemos sido desatentos con Dios, indiferentes. Nos hemos dejado absorber por los afanes de esta vida, por lo material, por lo mundano. Dios quiere que se acerque. No tenga miedo. Hágalo en una plena seguridad que nos da venir por medio de Jesucristo. Usted sabe orar, repito, ore a Dios con sus propias palabras. Si quiere seguirme en la oración que voy a hacer, puede irla repitiendo después de mí. Dios y Padre nuestro, tu palabra dice que tú eres un Dios que no cambia, Señor. Eres un Dios santo, eres un Dios puro, eres un Dios que quiere estar con nosotros y en nosotros. Y que te agrada, Señor, que vengamos a ti. Pero que espera, Señor, que cuando venimos a ti lo hagamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, por ese camino que Él nos abrió a través de su sacrificio y de su sangre. Así que en el nombre de Jesús venimos ante ti, Dios, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados. ¿Cuántos pecados, Señor, a veces cometemos en un día, en una semana, Señor? Algunos venimos con pecados, Señor, de tiempo atrás, de años. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, purifícanos, Señor. Limpia nuestros corazones, renueva nuestras mentes, Señor. Limpia nuestras conciencias de toda obra muerta, de todo lo vano, de todo lo sucio, de todo lo inmundo. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, venga y consuma, Señor, todo pecado, toda maldad. Que tu precioso Espíritu nos limpie, nos purifique, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y cambie, Señor, las tinieblas en luz en nuestras vidas. Cambie, Señor, el mal por el bien. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar conscientes de tu presencia, de tu santidad. Hoy venimos ante ti, Señor, para ser santificados con tu presencia, para ser purificados con tu presencia. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Como agua purificas,
como